Para nadie es un secreto que la gran mayoría de cosas hoy en día son digitales. Es completamente diferente el mundo de hace 10 años, donde lo normal era ver lápiz y papel. Hoy en día el estudiante que tenga esto es el que llama la atención. Así que naturalmente se va implementando los iPads como un todo en uno, que mucha gente lo utiliza como cuaderno, que realmente sería un cuaderno brutal y para esto sí que sí recomendaría un iPad, o como nos lo quiere vender Apple, como un reemplazo a un portátil, que aquí en este caso no lo sé, Rick. El año pasado hice un video acerca de por qué el iPad es la mejor herramienta para cualquier estudiante y me mantengo muy firme con esto, pero hay que darnos cuenta de qué palabra estoy utilizando. Precisamente estoy utilizando la palabra herramienta, o sea, asumiendo que ya tenemos cualquier tipo de portátil, no antes de esto. Eso incluso lo especifiqué en ese video. Así que para ahorrarles mucho tiempo, la respuesta corta es no, no reemplazo un computador. Pero la respuesta larga es sí, dependiendo del usuario y dependiendo de cada situación. Ya les explico. Y para esta explicación, para intentar orientarlos a ustedes, me voy a basar en tres principales aspectos, no sé cómo decirlo. En la eficiencia, en la complejidad de las tareas que le vamos a dar y en el placer de utilizar un iPad, que dependiendo de qué tan determinante sea uno de estos tres pilares para ustedes, pues ustedes mismos se podrán dar la respuesta. Desde el momento en que no pude llevar más mi portátil a la universidad, pues por el robo, porque algunos ya saben pues que me robaron, solamente llevaba el iPad, noté inmediatamente que no me dan las mismas ganas de sacar el iPad a tomar como las notas en clase, hacer mis preguntas en clase, en comparación a cuando tenía el computador. Incluso, aunque tuviera aquí el teclado, que cualquier tipo de teclado pues lo recomiendo, pero lo recomiendo al 100%, no impuestos el de Apple, pero pues realmente no vale la pena gastar tanta plata en ese, con o sea, de cualquier marca pues es suficiente, pero que sea un teclado para el iPad. Digamos que las funciones básicas en teoría sí que sí las podría hacer, o sea, yo podría abrir un documento en Word, un documento en Notion, no sé, cualquier otra aplicación, y digamos que podría empezar a escribir, pero no sé, la experiencia, como que la sensación no era la misma, no se sentía igual de agradable. Normalmente yo ya escribía cosas en el iPad, como que, uy, se me venía una idea a la mente, pum, la escribía en el iPad de una, o una tarea pequeña, o sí, cosas cortas, pero para horas y horas de clase no se siente bien. Y creo que todo esto se debe a que para mí se pierde bastante eficiencia cuando intentamos usar el iPad no como una herramienta, no como un complemento, sino como nuestra principal forma de flujo de trabajo. En muchos casos, para hacer las mismas acciones que vamos a hacer en un computador en comparación del iPad, se requieren muchísimas, bueno, no muchísimas, pero se requieren pasos adicionales que si somos unos como usuarios pesados, o sea que vamos a usar muchísimas horas pues estos dispositivos, pues se van acumulando esos pasos extra y realmente se va volviendo una experiencia no tan agradable. Por ejemplo, mis pasos al inicio de una clase es pues coger el iPad del computador, abrir Google Drive, buscar la presentación del doctor o el resumen de la clase que voy a ver, abrir RemNote, dividir la pantalla y comenzar a escribir. Y por el simple software, por el simple componente del computador, es mucho más fácil hacerlo pues en el computador que en comparación con el iPad. Y precisamente este es un componente muy importante, el software, que es muy diferente pues el del computador al del iPad. Por ejemplo, no hay una aplicación como exclusiva de RemNote, que es una aplicación que uso para tomar notas, para el iPad, entonces me toca que usar la versión en internet, que la verdad es una porquería. Y si son fieles al canal, entonces saben que ahora mi principal como fuente de tomar notas es RemNote, que les dejo acá el video con la explicación de todo esto. Y digamos que como no tiene una aplicación como ya que no pueda descargar para el iPad, sino que tengo que usar la versión de internet, y eso es como les dije un asco, digamos que cada vez que el autocorrector corrige una palabra, donde escribo, como el cursor, se va al inicio de la oración. Cada vez que pongo una tilde, y pues porque me gusta escribir bien, vuelve a comenzar el cursor vuelve a pasar al inicio de la oración. Entonces son estas pequeñas cosas que al final se van sumando y que van volviéndose como una experiencia estresante y maluca, la que me desmotiva a sacar el iPad en las clases y realmente empiezo a solamente escuchar y ver la clase donde no se aprende bien, o como digo yo con mis amigos, a aprender por ósmosis, que realmente no se aprende un culo. Bueno, pero entonces, en términos de eficiencia, ¿qué? ¿Sí o no? Pues si son usuarios como más normales, como, no sé, de que no le van a dar un uso así exagerado de 10 horas al día al iPad y que no se van a complicar como yo usando estas aplicaciones raras, sino que simplemente abren un Google Doc o Notion, por ejemplo, que sí tienen su propia aplicación, pues, y que no les molesta tener que hacer como pasos extra, algunos pasos extra en el iPad en comparación a un computador, pues digamos que sí podría ser una gran herramienta que no es tan determinante a la hora de la eficiencia, nuevamente si son usuarios moderados. Ahora, el segundo punto es que quiero que piensen
cuáles son las tareas o cuáles son las cosas que hacen diariamente en un computador y si creen que el iPad las puede reemplazar a la perfección o si más bien poco a poco. Si son el típico estudiante promedio que va a usar el computador pues para leer artículos, para hacer presentaciones de PowerPoint de vez en cuando, para ver Netflix, para ver YouTube, para cosas muy como básicas, pues digamos que sí, el iPad les va a cumplir con esto perfectamente, como les dije ahorita, con un poco menos de eficiencia, pero que no va a ser muy significativo. Pero si además de ser estudiantes tienen algún emprendimiento, algún trabajo principalmente digital, o simplemente estudian carreras más tecnológicas, o tienen que cargar con un canal de YouTube como yo, pues en el iPad no va a ser tan fácil editar videos, codificar y programar, administrar el trabajo o el canal y todos sus componentes. Entonces en este caso probablemente les iría mejor con un computador. Esto va a ser una gran herramienta, una gran ayuda, pero no puede ser su principal material no sé, de tecnología para hacer las cosas. Digamos que esto sí se podría lograr en un iPad. No estoy seguro de la parte de codificación, creo que no, pero no estoy seguro. El resto sí se podría lograr en un iPad, pero para mí no vale la pena todo ese trabajo extra que hay que como trabajarle a esto para que nos pueda rendir y pues para que nos funcione. Simplemente son pasos adicionales que no vale la pena, que nos van a poner muchas trabas en lo que vayamos a hacer, entonces más bien el portátil. Entonces es muy importante que tengan en cuenta cuáles son las cosas que van a hacer en el posible iPad que se van a comprar, pues para que decidan ustedes mismos si lo que les acabo de decir no se sintieron identificados con nada de lo que les dije, o si solamente van a hacer el trabajo básico de estudiante, de leer, hacer presentaciones, escribir, no sé, donde el iPad se va a hacer perfectamente pues, para ustedes. Y el tercer punto es la relación entre el placer de usar un iPad con la eficiencia. Ya vimos que usar el iPad puede ser algo menos eficiente para hacer las mismas acciones en comparación a un computador, obviamente no en todo, pero hay algo que para muchos puede ser mucho más valioso, que es la propia experiencia de usar un iPad. Esto para mí al principio la verdad fue un gran determinante. En primer y segundo semestre lo único que yo llevaba a la universidad era el iPad, literalmente solamente el iPad, pues el iPad y un saco, no más, no necesitaba absolutamente nada más. Y esto era porque la utilidad que le daba en ese momento es muy diferente a la que lo doy hoy en día. En ese momento solamente lo utilizaba como cuaderno, o sea, de escribir con lápiz y pues sí, como un cuaderno. Y de vez en cuando en alguna investigación, alguna otra cosa que haya que escribir, ni siquiera tenía esto, lo escribía con el propio teclado pues digital y me iba perfectamente, no necesitaba absolutamente nada más. Y no es por ser así super fanboy de Apple, o sea que sí me gusta muchísimo, pero la verdad que la experiencia de usar un iPad es muy bacana. Se siente raro, no sé, se siente diferente. Me motiva muchísimo más tener que escribir en el iPad que tener que escribir en un papel, no sé por qué, pero simplemente es así, o sea, no hay forma de explicarlo, honestamente no hay forma de explicarlo. El tema de la portabilidad, que es muchísimo más liviano y más pequeño que un computador, que no sé, incluso con el iPad mini se puede meter en las batas o en los uniformes pues, propios de la universidad. Como que todo ese tema va revolucionando el mundo de la tecnología y nos va cambiando la forma en que consumimos y creamos contenido. Es como si tuviéramos una libreta entre comillas pequeña y súper liviana, supremamente inteligente, porque acá literalmente está toda la información del mundo pues a través del internet. Podemos anotar perfectamente todo, podemos hacer presentaciones, podemos leer artículos, podemos hacer casi que de todo. La verdad, ojalá en este momento pudiera llevar solamente el iPad a la universidad. Puta, porque REM no tiene aplicación. O sea que en conclusión, un iPad les va a poder reemplazar un computador, un portátil, dependiendo de cómo se hayan identificado en cada uno de estos aspectos que les mencioné. Pues para mí, personalmente, si un iPad no reemplaza de ninguna forma un computador, por las herramientas que utilizo, por las aplicaciones que uso, sí, por la experiencia que yo le doy a esto. O sea, yo no puedo editar un video acá, sí, simplemente es completo, pues no es viable. Precisamente por eso me tuve que comprarme este Pro después del robo y pues me compré un Pro solamente para poder editar como perfectamente ahorita que me haya vacaciones para mi ciudad, para de donde yo soy, y no tener que cargar el Mac Mini, el monitor y todo eso pues, que han visto en los otros videos, porque eso me tocaba que hacer en las vacaciones pasadas, pero eso no es viable, eso es mucho en carta. Pero si se identificaron como las características que les dije del estudiante promedio, esto obviamente sin ser ningún tipo de ofensa, pues sí, el iPad para mí sí podría reemplazarles el uso de un computador.